Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa Estudiemos Juntos La Biblia. La Biblia. Aquí estamos esperando que ustedes se gocen con la palabra de Dios. Y pues miren que ya vamos en el video número 108 y vamos en Levítico 21. Vamos a estudiar ahora la santidad de los sacerdotes. Y ya vimos en Levítico 20 las penas por actos de inmoralidad o penas para prevenir el pecado. Y también pues sabemos que tenemos un enemigo que es súper archi mega malo, ¿verdad? No exagero. Bueno, malo sí. Muy malo, que nos quiere destruir, ¿verdad? Y pues nos destruye con muchas, nos quiere destruir con muchas cosas como la tentación, ¿verdad? Y pues muchos no saben qué tan malo es adorar otros dioses, y que muchos hacen, ofrecen sus hijos a Moloch, ¿verdad? O al diablo, como quieran ponerle, y hacen enojar a Dios, ¿verdad? Con todas esas cosas como la brujería y transgrediendo los mandamientos. Pero sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, ¿verdad? Que Él mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y lo confesemos, ¿verdad? Que Él es nuestro Dios, que fue a la cruz para salvarnos. Y pues tuvimos un evento muy bonito en la iglesia, ¿verdad? Para celebrar la resurrección de Cristo, y pues hicimos algo muy bonito para Cristo, ¿verdad? Es un festejo grande, ¿verdad? ¿Cómo no festejar esto, ¿verdad? Porque Él vino a salvarnos, Él vino a traernos paz, a traernos libertad. Así que disfrutamos grandemente allí en el parque, ¿verdad? Y pues esperamos que ustedes también hayan celebrado la resurrección de Cristo y que estén gozosos de que tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Así que eso es el gozo más grande que tenemos que tener, ¿verdad? De tener a un Dios grande y poderoso, y que es tan grande, pero que puede caber en nuestro corazón. Así que qué hermoso, ¿verdad? Es el día que entró a nuestro corazón, y que de allí nosotros estamos aprendiendo y a conocerlo cada día más y más. Así que pues bueno, vamos a seguir aprendiendo más de todo lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? ¿Con tos? No, estamos bien. Qué bueno. Solamente un poco de irritación en mi sí, brazo por causa de andar trabajando con las higueras. Ya ven que la hoja de la higuera es muy rasposa, muy áspera, y tiene como pequeñitas espinas, Pelucitas. como pelusa parece, pero son espinas. Y pues al momento que está uno haciendo el trabajo, pues no se siente gran cosa, pero se quedan las espinas allí, producen comezón, y pues no se puede uno contener, y empieza a rascar y a rascar y a rascar. Y miren las consecuencias. Tengan cuidado ustedes si tienen Y este brazo no es tanto. árboles de higos, no traten de ponerse Sí, manga larga. Manga larga, ¿verdad? Y si pueden un guante de esos delgaditos para que puedan maniobrar herramientas. Sí. Pero sí, la solución son la camisa de manga larga. Pero en fin, aquí estamos. Esperamos que también este próximo capítulo pues sea de bendición para ustedes. Ha sido de bendición para nosotros estudiarlo, porque pues, se nos vuelve a recordar, ¿no?, lo difícil que era acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, que en realidad todas estas dificultades que antes existían en el Antiguo Testamento para acercarse a Dios, dificultades, por ejemplo, que solo los sacerdotes podían acercarse a Dios, servir en el tabernáculo y luego en el templo,
solo los sacerdotes podían ofrecer las ofrendas, la sangre, los holocaustos, las ofrendas de pan y de cosas para comer. Solo ellos lo podían hacer, recibir esas ofrendas y ofrecerlas a Dios. Y los requisitos para un sacerdote eran bastante extremos, y lo vamos a ver en este capítulo, pero esa era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Muchas dificultades para acercarse con libertad a Dios, pero era todo simbolismo acerca de la santidad que Dios tiene, que el Señor Jesús tiene como sumo sacerdote de la iglesia, como dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, el Señor Jesús fue perfecto. El Señor Jesús quiere una esposa perfecta, limpia, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, todo eso que se le exigía en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, hoy se exige de manera espiritual, de manera, todo aquello era sombra o simbolismo de lo que se iba a pedir de la iglesia hoy en el Nuevo Testamento. La iglesia, como esposa de Cristo, como novia de Cristo, tiene que ser santa y sin mancha, pura. Pero honestamente, ni usted ni yo teníamos esa pureza o esa santidad en nuestra vida pasada. ¿Cómo es que llegamos a ser parte de una iglesia santa y sin mancha? Es porque el Señor Jesús, como sumo sacerdote, nos ha ministrado, nos ha limpiado con su sangre. Él fue todo, Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el sumo sacerdote perfecto, o Él es el sumo sacerdote perfecto, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es todo en la iglesia. Entonces, por esa santidad que Él tiene, por esa perfección que Él tiene, nosotros podemos ser ahora la esposa santa y gloriosa, sin mancha, que el Señor Jesús requiere que seamos. Entonces, solo por Él es que hemos podido serlo. O sea, honestamente, hoy no se habla, en muchos lugares no se habla del pecado, pero nosotros que creemos en el Señor Jesús tuvimos que reconocer que éramos pecadores. No puede haber buenas nuevas sin que haya malas nuevas. Porque si nos hablan de buenas nuevas, bueno, ¿buenas nuevas de qué? Pues buenas nuevas de salvación, pero ¿salvación de qué? O sea, tiene que haber las malas nuevas, decir que estábamos condenados al infierno por causa de nuestro pecado. Y por causa de esa separación que había entre nosotros, no teníamos la comunión que tenemos hoy con nuestro Señor Jesús. Entonces hoy el Señor Jesús nos ha sacado de esa vida pasada para traernos a su reino, a su iglesia, para hacernos parte de su familia, parte de la esposa, de la novia gloriosa y sin mancha que Él quiere. Él nos limpió con su sangre y con su palabra, como dice la Escritura también, para presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha, ni cosa semejante, ni arruga, ni cosa semejante. Él hizo el trabajo para presentarnos a nosotros a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha. Amén. Nosotros no lo hicimos, usted no lo hizo. Si usted tiene allá en algún rincón de su corazón la idea de que usted no era tan malo o tan mala, que por eso el Señor Jesús lo escogió a usted o a usted como hombre o como mujer, si cree que por allá en el fondo usted era un poquito digno de la salvación del Señor, más vale que lo saque eso de su corazón. Usted no tenía nada en sí mismo o en sí misma para que Dios se interesara en usted.
solamente tuvo misericordia de usted y fue por Él que actuó a favor suyo. Él dice, o sea, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. Bajo ese juicio todos estábamos incluidos. Pero luego dice que Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció. Y en su debido tiempo, en nuestro tiempo hoy, a usted hoy, a mí hoy, Él me escogió, Él me llamó, me escogió, me llamó, me está entrenando y Él va a terminar la obra que Él empezó en mí. Amén. Pero es Él el que la va a terminar. Yo lo único que puedo hacer es dejarme dirigir por Él. Y es todo. O sea, honestamente, o sea, yo todavía, como decía el apóstol Pablo, lo que hago no lo entiendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, bueno, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el pecado que está en mi carne. Porque sigo teniendo carne y sangre, todo eso que contamina al ser humano. Entonces, Él es el que va a terminar su obra en mí. Él la empezó y Él la va a terminar. Amén. No yo, no usted. No, es Él el que la va a terminar. Es Él el que me va a llevar a la perfección. Ahorita yo no la tengo. Tengo la perfección de Cristo en mí. Amén. Pero yo no, como Virgilio González, no tengo perfección. Entonces, Él me va a hacer la persona perfecta que quiere que yo sea. Pero es Él. O sea, de pronto Pablo estaba hablando acerca de Dios y dictando una carta. Y estaba hablando acerca de las maravillas de Dios y de pronto él se sale del dictado y dice, oh, maravillas de la grande obra de Dios en nosotros. O sea, él de estar hablando esas cosas que eran de revelación de Dios, de pronto él se emociona y expresa algo de su propio corazón, que el Espíritu Santo le hizo brotar en su corazón. Entonces, es Dios el que está haciendo la obra en usted, en mí. Es Dios el que va a hacer perfecto a mí y a usted. No piense que hay algo digno en usted. No había. Hoy sí hay algo digno dentro de usted y de mí, el Espíritu Santo de Dios. Pero usted como persona todavía no tiene de qué jactarse. Ninguno de nosotros. Entonces, cuando aquí habla de la santidad de los sacerdotes, está diciendo, es un simbolismo de el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto. Fue perfecto aquí en la tierra y sigue siendo perfecto. ¿Por qué? Porque ahora tiene su cuerpo glorificado y vive en el cielo. Está habitando allá en el cielo y sigue siendo perfecto. Entonces, Él fue perfecto aquí en la tierra, Él es perfecto allá en el cielo. Entonces, este simbolismo, esta imagen de un sacerdote digno, es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Las condiciones para ser esa clase de sacerdote que Dios demanda, que Dios requiere en el Antiguo Testamento, la clase de esposa que debe tener, es simbólico de la iglesia, que debe ser una iglesia santa y sin mancha, una esposa santa y sin mancha. Lo vamos a ver aquí, está bien explicado, bien clarito aquí en la Escritura.
prácticamente nosotros somos solamente guías, nada más, porque estamos enfocando en este punto específico, en este otro, en este otro, en este otro, así como nuestros maestros no lo hicieron con nosotros, enseñarnos punto por punto. Esto quiere decir esto, esto quiere decir esto. Esta es la santidad del sacerdote, símbolo de Jesucristo. Esta es la santidad de la esposa del sacerdote, símbolo de la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Esta es la clase de requerimientos para un sacerdote, que hay defectos que no eran aceptados para un sacerdote. Entonces el Señor Jesucristo no tuvo ningún defecto. Fue acepto ante Dios porque era perfecto, no solo físicamente, sino interiormente, en espíritu. Era perfecto en todos los sentidos. Es perfecto, sigue siendo perfecto en todos los sentidos. Entonces, es lo que vamos a ver aquí en este capítulo. Empecemos con oración. Bendito Dios y Padre, de nuevo estamos ante ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estos videos. Ciertamente, Padre, no podemos jactarnos de nada. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor a ti, a nuestro Señor Jesús, amor a tu Espíritu Santo y por amor a nuestros hermanos. Hay muchos allá afuera que son mucho mejores que nosotros, pero solamente nosotros estamos haciendo nuestra parte de compartir lo poco que sabemos con aquellos que nos siguen o que nos quieran seguir. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, y nos dirijas y que seamos congruentes en lo que decimos, Padre, en todo momento, que no nos salgamos del contexto de lo que estamos leyendo para dar nuestras propias explicaciones, sino que sigamos dentro del contexto, el contexto general de todo lo que explica la Escritura o el contexto inmediato de lo que estamos leyendo en el capítulo. Gracias, Padre, por enseñarnos, por dirigirnos, por mostrarnos tu palabra, por darnos entendimiento, por ayudarnos a interpretar correctamente con la ayuda de nuestros maestros y que podamos ser también nosotros de ayuda para otras personas. Dirígenos, pues, Padre, en esta lectura. Enséñanos y danos la habilidad para enseñar también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Levítico 21. Santidad de los sacerdotes. Sí, yo también lupas. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Okay. El propósito de Dios al llamar al pueblo de Israel era que el pueblo entero fuera un reino de sacerdotes. Hubo un incidente que los descalificó. Perdieron todos ese privilegio. Y de entre el pueblo de Israel, Dios restauró una sola de las tribus, escogió a una sola de las tribus, la tribu de Leví. Pero en cuanto a eso de que él quería que todos fueran un reino de sacerdotes, ya se los había dicho en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 5, los versos 5 y 6. Dice a Moisés, bueno, Dios, pues a través de Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego les dice en el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está diciendo vosotros.
todo el pueblo, porque aquí le estaba hablando a todo el pueblo en el incidente del monte Sinaí, cuando estaban allá, que ya habían salido de Egipto y estaban en el monte Sinaí, y Moisés va al monte y baja y les propone el pacto de Dios, y entonces les dice: vosotros me seréis un pueblo de gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces ellos dijeron que sí, ellos aceptaron, pero poco después, cuando Moisés estaba en el monte y duró 40 días allá en el monte y no sabían qué es lo que estaba pasando con Moisés, entonces se desesperaron y pidieron un ídolo, y fue fabricado el becerro de oro, y se alborotaron con ese ídolo y pecaron gravemente, todo el pueblo. O sea, unos por no intervenir pecaron, por no detener el desenfreno, y otros porque se desenfrenaron y cometieron toda clase de pecados en ese momento. Prácticamente hicieron una orgía ahí delante del becerro. Y entonces hubo muchos que no participaron, pero no hicieron nada por evitarlo. Entonces eran culpables de no haber impedido ese desenfreno. Entonces fracasaron, el pueblo entero fracasó en ser esa clase de reino, el reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces Dios los rechaza a todos como ese reino de sacerdotes, pero escoge a una sola tribu para ser la tribu sacerdotal, la tribu de los levitas. Entonces, a partir de ese momento, solo la tribu del Leví estaba dedicada al servicio a Dios. Los demás, bueno, les servían con las ofrendas que llevaban al tabernáculo y luego al templo, el resto del pueblo. Pero solo los ministros de Dios eran los levitas. Los ministros y sacerdotes de Dios eran los levitas. Los levitas servían en el templo, y de los mismos levitas, la familia de Aarón eran los sacerdotes. Entonces, solamente quedó la tribu de Leví escogida para ser los ministros y los sacerdotes dentro del pueblo. Entonces aquí les está diciendo en los primeros versículos, le está diciendo: así debe ser de estricto. O sea, ustedes son escogidos para un trabajo especial. La responsabilidad de ustedes es más grande. Entonces, por tener una responsabilidad más grande, los requisitos para ustedes son más elevados. La santidad para ustedes debe ser más elevada. Los méritos de ustedes deben ser más elevados. Entonces aquí les está diciendo: los sacerdotes no se van a contaminar por ningún muerto, solamente por padre o madre, hermano o hermana, o hija, hermana, incluso la hermana, solamente que haya sido soltera y que haya sido muy apreciada por este sacerdote, que haya sido soltera, que no se haya casado. Entonces, si muere esa hermana y era muy apegada a él, por ella puede contaminarse, acercarse al funeral y despedirse de su hermana. Pero solamente por esos parientes cercanos. No se puede contaminar ni por un amigo cercano, aunque sea cercano. No se puede contaminar por ningún otro pariente que sea más lejano. Entonces, solamente por esas cosas. En el versículo 4 incluso dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. O sea, el resto del pueblo era lo que hacía. Por un pariente cercano o lejano, por algún amigo íntimo, se contaminaban, se acercaban al muerto. Entonces, el resto del pueblo lo podía hacer, pero el sacerdote
no lo podía hacer, solamente por esos casos que se mencionan aquí. El 5. 5 dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Todo eso que Dios les está prohibiendo en el versículo 5 eran las costumbres paganas en señal de duelo. O sea, ustedes tienen que ser diferentes a lo que hacen los pueblos paganos. Entonces, ellos hacen eso, o sea, como dice ahí, no harán tonsura en su cabeza. Digamos que se pasen una navaja y se dejen pelón a un lado. Dice, no raerán la punta de su barba. Acostumbraban a hacer esto. Agarraban la punta de su barba y se la rajaban con una navaja o unas tijeras. Una navaja era lo que más se acostumbraba. Dice, la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. En señal de duelo las gentes se descubrían alguna parte, algún brazo, y se arañaban. Así como tú andas ahorita. Pues, casi así se dejaban. Y entonces eran costumbres que tenían los pueblos de aquel tiempo. Ustedes no son llamados a hacer a continuar esas costumbres. ¿Por qué? Porque degradan al ser humano. ¿Por qué? Porque esos pueblos no tienen esperanza ante la muerte. Ustedes sí tienen esperanza ante la muerte. Nosotros tenemos esperanza ante la muerte. Algún ser querido muere, sobre todo el ser querido que muere en la fe. La esperanza es que lo vamos a volver a ver. Si nosotros morimos, la esperanza es que nuestros hijos nos van a volver a ver. Nuestros hermanos en la fe nos van a volver a ver. ¿Por qué? Porque hay esperanza, ¿no? La resurrección. Es lo que nos dice la Escritura. O sea, ¿por qué dicen algunos que no hay resurrección? Entonces, si Cristo murió y no resucitó, entonces nosotros que tampoco vamos a resucitar. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues nosotros seguimos en nuestros delitos y pecados. Y si Cristo no resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, pues téngannos lástima, porque ¿a qué nos vamos a tener si la resurrección no existe? O sea, somos los más dignos de conmiseración, dice la Escritura. O sea, los más dignos de que nos tengan la peor de las lástimas. Pero no, hay esperanza más allá de la muerte. Amén. La resurrección es algo, yo no lo he visto, pero al leer la Escritura y leo lo de las personas que fueron revividas, el Señor Jesús que resucitó, porque los que revivieron volvieron a la vida física, pero el Señor resucitó a una vida espiritual. Él dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven, señalando las huellas, las marcas en sus manos. Un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Él dejó la sangre a un lado porque ya no la tenía. Había sido derramada. Entonces, Él es el único que ha resucitado a una vida espiritual, a una vida gloriosa, a un cuerpo glorioso. Los demás revivieron, volvieron a la vida física. Con sangre. Igual, con su carne, sangre y huesos. Entonces, la esperanza de nosotros, de todos los que creemos en el Señor Jesús, es la resurrección. Pero no nos vayamos para ese lado, ¿verdad? Porque estamos con la santidad de los sacerdotes. Entonces, las costumbres, cuando estas gentes paganas hacían esas cosas, raparse, cortarse la barba, arañarse o rasgarse con lancetas,
en señal de duelo. O sea, esas costumbres paganas degradan al ser humano. No lo hagan, decía. Los que hacen tatuajes. Todas esas cosas no son del tema, ¿verdad? Pero todas esas cosas degradan al ser humano. Entonces, Dios les está diciendo, ustedes tienen que ser un pueblo especial. Bueno, a los sacerdotes ustedes les está diciendo, ustedes son llamados a un nivel de conducta más elevado. No hagan esas cosas. ¿Algo tienes? Pues tengo en Hebreos, ¿tú leíste? Hebreos 7, 26, 28. No. Okay, dice, pero ahora tenemos un sumo sacerdote sin mancha, sin pecado, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, a Jesucristo. Y en Éxodo 19, 5, 6 dice, si guardamos los... eso ya lo leíste. No. Si guardamos los mandamientos de Dios, seremos su especial tesoro y le seremos un reino de sacerdotes. Sí. Yo te entendí Efesios. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Efesios 4, 17, 22 y 24 dice, dice pues que como cristianos ya no debemos ser como los del mundo, debemos despojarnos del viejo hombre, ya no mintiendo, ni robando, ni fornicando, etcétera, ¿verdad? Porque debemos de estar siendo vestidos de nuevo hombre, fuimos vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, ¿verdad? Sabemos que el amor cubrirá multitud de pecados y que cada creyente es un sacerdote, así que cada uno de los creyentes somos sacerdotes. Entonces, vamos a continuar porque no está muy largo el capítulo, pero abarca muchas cosas. En el verso 6 dice, santos serán a su Dios. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Está diciendo Dios ahí, ustedes trabajan para mí. Entonces, porque yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Están llamados a un servicio especial que requiere un estándar más elevado, un estándar de conducta más elevado que el resto de los seres humanos, que el resto de la gente del pueblo. Entonces les está diciendo ahí, santos serán. El servicio que ustedes me dedican a mí los eleva a ustedes, les da más responsabilidad, pero los eleva a ustedes a una conducta más santa, más apartada para Dios. Después dice ahí otro de los requisitos para un sacerdote. Y acuérdense, aquí está hablando de los sacerdotes en general, porque todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Entonces está hablando de todos ellos, los descendientes de Aarón. Más adelante va a hablar del sumo sacerdote. Dice, el sacerdote dice, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Era ese un requisito claro, específico, directo. Tiene que casarse con mujer decente. No con ramera, no con mujer de mala reputación, ni siquiera con mujer repudiada, o sea, divorciada y que fue repudiada. Entonces tiene que tener mucho cuidado, el sacerdote tenía que tener mucho cuidado en la mujer que iba a escoger para esposa.
En el verso 8 dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Le está diciendo a Moisés, le santificarás. Al sacerdote lo vas a santificar. Se ofrecían sacrificios para el sacerdote, para que el sacerdote fuera también justificado, santificado. Y dice, por tanto, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Está trabajando en el servicio a Dios. Está enfocado en el servicio a Dios. Por eso tiene que ser santo, tiene que ser apartado. Santo será para ti, dice, porque yo soy santo. O sea, esa es la principal razón. Si trabajas para mí y yo soy santo, tú tienes que ser santo. Tu esposa tiene que ser santa. Tus hijos tienen que ser santos. Lo vamos a ver más adelante también. Dice en el verso 9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. O sea, así de estricta era la ley. Así de estricto era el llamado al sacerdote, que tenía que tener su familia, toda su familia, sus hijos e hijas, decentes. Si una hija empezaba a fornicar, sí, antes de casarse, tener relaciones antes de casarse, empezaba a fornicar o fornicar con otros dioses, como se acostumbraba a suceder en aquellos tiempos, que los mismos, por ejemplo, en el caso del becerro de oro, los israelitas fornicaron con otro dios. Aparte del desenfreno sexual que tuvieron, fornicaron adorando a un dios extraño. Entonces, si esta hija fornica sexualmente o fornica adorando a otros dioses, la sentencia era quemarla. Y era una desgracia, o sea, era algo estricto que nunca se vio un registro de que haya ocurrido. ¿Por qué? Porque la ley da miedo. Entonces la ley decía, o sea, las hijas del sacerdote si fornican van a ser quemadas por fuego. Eso dio miedo, causaba miedo. Entonces por eso no se registra ningún indicio, no hay ningún registro de que haya ocurrido algo semejante. Entonces, la ley en su momento tuvo un efecto positivo, pero con el tiempo y la corrupción que empezó a meterse en los líderes religiosos, pues se desviaron completamente de la adoración a Dios. Se desviaron en tiempos de Jeremías, y por eso fueron llevados cautivos. Regresaron habiendo corregido sus caminos, pero para el tiempo del Señor Jesús ya estaban de nuevo corrompidos. Entonces aquí está, ¿por qué se iba a actuar con severidad contra la hija del sacerdote, la hija que fornica? Porque el cargo del sacerdote es muy elevado y requiere una conducta de él más elevada y una conducta de su familia más elevada también. Aquí es donde, en el 10, es donde habla acerca del sumo sacerdote. Los demás que se mencionaron antes eran los sacerdotes descendientes de Aarón. Pero aquí habla específicamente de el sumo sacerdote. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Se acuerdan el incidente cuando estaba el sumo sacerdote interrogando a Jesús? Y le dice, te conjuro por el Dios vivo, decláranos, ¿eres tú el Cristo? Y él le dice,
tú lo has dicho, y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre y viniendo en las nubes. Y el sacerdote, o sea, vio amenazado allí con esa declaración su posición. Entonces ellos lo que querían era deshacerse del Señor Jesús. Al ver amenazada su posición de prestigio, de líder, de gobernante, lo que hace es agarrar su ropa de sacerdote, la agarra y la rasga, la rompe. Ese fue un pecado del sumo sacerdote, porque lo vimos ¿dónde fue? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Que no rasgará sus vestiduras. Pero en Mateo 26:65 es el incidente que yo les acabo de relatar, que el sumo sacerdote ante Jesús se rasga sus vestiduras. Dice el verso 11, ¿qué dice? Dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Ahí está diciendo, el sumo sacerdote aún es más elevada su conducta. Ni por su madre ni por su padre se va a contaminar. O sea, ni por un pariente cercano debía contaminarse. No debía acercarse a un muerto, aunque se tratara de un pariente cercano. Los demás sacerdotes de segundo orden, ellos sí podían contaminarse con parientes muy cercanos. Parientes muy cercanos. Padre, madre, hijos, hijas, hermanas muy allegadas, vírgenes, solamente por esos más cercanos, pero el sacerdote ni por esos, el sumo sacerdote ni por esos. Aquí Y ¿mande? Donde dice de los sacerdotes, dice en Levítico 21:6, los sacerdotes serán santos, sobrios y dignos a Dios. Y en Tito 1:7 y 8 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hoy tú también ya dijiste, los sacerdotes no se casarán con mujer ramera porque son tipo Cristo sin mancha. Y en Efesios 5:26-27 dice, para santificarla, o sea, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya leímos el 9 también, ¿verdad? Tengo aquí también. Sí, si la hija... Ya lo leímos, ya lo explicamos también. Sí, ya sé ya. Entonces... pero eso de Tamar, ¿verdad? Lo que le pasó a Tamar cuando... Sí, no, bueno. No hay que extendernos tanto. Entonces, lo que estaba mencionando ella acerca de los sacerdotes, ¿no? La esposa que deben escoger. La esposa que debe escoger el sumo sacerdote, y Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia. Entonces, cuando dice aquí de una mujer ramera o infame, o que eso no debe tomar esa clase de personas. Dice
en el 13. Dice, tomará por esposa a un... Bueno, tú léela. Tomará por esposa a una mujer virgen. O sea, eso era lo primero que tenía que fijarse el sacerdote. Escoger a su mujer que fuera virgen. Porque dice ahí, el 14... No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Eso era lo más... Lo principal que el sacerdote debía tener en cuenta al escoger mujer. Nosotros venimos de un fondo de pecado y nosotros formamos parte de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, si nosotros somos pecadores, hombres y mujeres, y venimos a formar parte de la iglesia, ¿cómo es que, siendo pecadores, habiendo hombres y mujeres infames y adúlteros y fornicarios y ladrones y maldicientes, mentirosos, etcétera, 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 cómo es que ahora formamos parte de una esposa digna, una esposa sin mancha ni arruga, sin pecado, una esposa virgen, como se dice aquí, que era la esposa del sumo sacerdote? ¿Cómo es que nosotros formamos parte ahora de una mujer virgen, que es la iglesia? Bueno, pues porque nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Por eso es que ahora somos esa iglesia limpia y sin mancha. O sea, no que seamos perfectos como seres humanos, sino que tenemos, otra vez el énfasis es, tenemos que la perfección de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. O sea, vamos hacia la perfección, pero es Dios el que la va a lograr. Ahorita tenemos la perfección de Cristo en nosotros, que es lo que hace que Dios pueda aceptarnos, el Padre pueda aceptarnos como esa clase de novia para el Señor Jesús. Las bodas del Cordero están todavía delante de nosotros. Y las bodas del Cordero van a ser con una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, esa era la clase de mujer que tenía que escoger el sumo sacerdote. Era lo primero que tenía que atender, que fuera una mujer virgen, no ramera, no infame, no viuda, no repudiada, ni siquiera viuda, o sea que allí no hay ninguna falta en eso. No hay nada que pueda ¿cómo se dice?, descalificar a una mujer viuda. O sea, fue viuda, murió su marido, está libre de casarse de nuevo. Pero el sacerdote tenía que escoger una mujer virgen. Todo esto es simbolismo, ¿no? Como les dije, del Señor Jesús. El Señor Jesús es perfecto. Él, a pesar de que se acercó a los muertos y los revivió, Él no se contaminó, porque es incontaminable. A pesar de tocar leprosos, Él no se contaminó, porque no se puede contaminar. El espíritu que está en el Señor Jesús, que estaba en el Señor Jesús en ese tiempo, lo hacía a Él incontaminable. Al contrario, Él tocaba lo contaminado y lo limpiaba. Él nos tocó a nosotros, que estábamos contaminados. ¿Se acuerdan que hablamos de la lepra? Cómo la lepra es símbolo del pecado. Cómo el pecado va matando a la persona lentamente. Así como la lepra mataba a la persona contaminada, la mataba lentamente. Pues el pecado es así de malo, así de sucio, así de asqueroso. Así de contaminante, que mata lentamente. Entonces, el Señor Jesús se acerca, nos toca, nos limpia, nos libera de la condenación que había sobre nosotros.
Entonces, al tocarnos, al limpiarnos, Él nos hace una nueva persona, una nueva creación. Nacimos de nuevo. Entonces, hoy somos, por eso la iglesia hoy es la novia virgen del Cordero de Dios. Eso es lo que es la iglesia. Pero la iglesia verdadera, ¿no? Tenemos que entender que hay una diferencia. Acuérdense de las parábola del trigo y la cizaña. O sea, crecen juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces hay una iglesia verdadera, que es la iglesia del Señor Jesús, que sigue fielmente sus enseñanzas. Pero hay una iglesia que no lo es, porque creen en un falso evangelio, un falso Cristo, una falsa salvación, una falsa vida eterna, un falso todo. Entonces, hay una diferencia y debemos aprender a hacer esa diferencia entre unos y otros. Tenemos que aprender a congregarnos con los corderos y no con los cabritos. Decía un predicador hace tiempo, dice, llegará el día, dice, en que habrá predicadores que en vez de estar predicando a las ovejas, van a estar entreteniendo a los cabritos. ¿Y cuántos predicadores no hay ahora así? Entonces, el sacerdote, símbolo de Cristo, sumo sacerdote, símbolo de Cristo, perfecto tenía que ser en su conducta, así como el Señor Jesús es perfecto en todos los aspectos. La iglesia, la esposa del sumo sacerdote, una mujer decente, sin mancha, igual que la iglesia ahora es una iglesia sin mancha, una novia, que fue limpiada por el Señor Jesús. Entonces, sigue estas cosas, aunque se suenan muy estrictas, son un simbolismo de lo que está sucediendo hoy en la iglesia. El 15 dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Se acuerdan que lo que dice Pablo? Dice, si un hombre tiene mujer incrédula y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer creyente tiene un marido incrédulo y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Dice, porque el marido es santificado en la mujer y la mujer es santificada en el marido. Dice, de otro modo, los hijos serían, ¿cómo dice? Serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, ¿por qué? Porque hay acuerdo entre los dos. El marido incrédulo, pues la mujer creyente, son santificados el marido y los hijos en ella. El marido creyente y la mujer incrédula son santificados, la mujer y los hijos en él. Así está diciendo aquí, el sacerdote debe ser de una conducta más elevada, la mujer debe ser de una reputación más elevada, para que no se contamine su descendencia, o no se profane su descendencia en sus pueblos. ¿Por qué? Porque yo soy el que los está santificando, yo estoy haciendo el trabajo, ustedes tienen que responder de la manera que yo espero que ustedes respondan. Esta es la primera parte del capítulo. La segunda parte del capítulo abarca del 16 al final del capítulo, al 24. Y ahí se nos habla acerca de lo que puede descalificar al sacerdote de sus funciones sacerdotales. Del 16 al 24, ¿qué cosas descalifican a un sacerdote de sus funciones sacerdotales?
¿Tienes algo o quieres? No En... llegamos todavía ahí. Tengo... Dice, y Jehová habló a Moisés, el verso 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, cualquiera que tenga algún defecto, cualquier sacerdote descendiente de Aarón que tenga algún defecto, no va a poder trabajar en el servicio a Dios, no va a poder ofrecer ofrendas a Dios. Quedan excluidos. Entonces, ¿cuáles defectos son los que lo descalifican? Dice en el 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Todos esos defectos que se mencionan aquí descalificaban a un sacerdote para acercarse al servicio a Dios. ¿Qué será sobrado? No sé, Mutilado, sobrado. A lo mejor tiene una pierna más larga que la otra, o una más corta que la otra, no sé. Algo tiene de más. O jorobado, etcétera. Pero esas cosas pues ya lo descalificaban. Así como a nosotros también, los defectos que teníamos, los pecados que teníamos, nos descalificaban para acercarnos a Dios. No éramos dignos ni siquiera de su misericordia. Pero Él decidió tener misericordia de usted y de mí. O sea, ¿cuántos hay de alrededor nuestro de los cuales Dios no ha tenido misericordia? Usted los puede ver, usted que es creyente, fiel y que conocedor de la Escritura, usted puede ver que hay muchos todavía que no han recibido la misericordia de Dios. Parientes de usted que no tienen la misericordia de Dios. No que se las hayan quitado, sino que Dios no ha tenido misericordia para llamarlos a formar parte de su familia. No es que estén perdidos, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Todavía la misericordia no les ha llegado a ellos. ¿Les llegará algún día? Tal vez. ¿No les llegará nunca? Tal vez. No lo sabemos, yo no lo sé. O sea, hay muchos alrededor nuestro que no han recibido esa misericordia que usted y yo tenemos. Por eso el trabajo de la iglesia es seguir predicando el Evangelio, porque ¿quiénes van a ser salvos? Ni usted ni yo lo sabemos. Lo sabe Dios. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes sí van a responder al llamado? A quienes Dios ha conocido desde antes de la fundación del mundo, pero que no han abierto los oídos al llamado de Dios. Entonces, Él sí lo sabe. Un día van a responder, pero nosotros no sabemos quiénes son. De pronto tal vez le toque a usted predicarle a una persona y esa persona le va a escuchar a usted. No a nadie más, ni siquiera a su pastor, le va a escuchar a usted. Y se va a convertir. A lo mejor a través de este video alguien lo escucha y entiende y empieza el trabajo del Espíritu Santo de convencimiento y esa persona se arrepiente, se convierte. Amén. Entonces el trabajo de la iglesia sigue adelante y es un trabajo en el que debemos estar ocupados hasta la venida del regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿tú seguís? A menos que tengas algo ahí. Oh, sí. Hasta el 20 leímos. Hasta el 20.
21, sí, 16, 24, sí. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. O sea, ese sumo sacerdote perfecto, Perfecto. que no tenía ningún defecto, es el Señor Jesús. Ese es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos o necesitábamos, que los no creyentes necesitan. Entonces, Él no tenía ninguno de estos defectos que se mencionan aquí. Como dijimos hace rato, perfecto por dentro y por fuera. Entonces, ese sumo sacerdote es el Señor Jesús. Él es digno representante de todos nosotros, de los israelitas y de los no israelitas, de los gentiles. Él fue el sumo sacerdote de todos los de ambos pueblos, el judío y el gentil. Entonces, de dos pueblos que eran antagonistas, eran opuestos, hizo uno solo. ¿Por qué? Porque hay creyentes judíos, honestamente hablando, o sea, no es que todos estén errados. Hay muchos que siguen sin reconocer a Jesús como Salvador, pero hay muchos que lo han reconocido y lo han aceptado. Entonces, incluso yo conocí a uno, predicando, que decía, que a veces le decían, un judío convertido, ay, qué suave, un judío convertido. Y dice, yo no soy un judío convertido, yo soy judío y ya. Y él está diciendo, bueno, yo me quedé pensando, ¿no? O sea, no lo interrumpí ahí en el servicio que estaba predicando. Pero entonces, ¿por qué escucharlo? Si un judío no está convertido al Señor Jesús, va a seguir predicando la tradición judía. Va a seguir predicando el judaísmo, disfrazado tal vez de cristianismo, pero va a seguir siendo judaísmo. Entonces, ¿por qué hacerle caso? Bueno, yo dije, yo no tengo por qué hacerle caso a este hombre, porque a la hora de oírlo predicar uno se da cuenta, este no está predicando al Señor Jesús, está predicando a los judíos, está predicando su raza, elevando su raza por encima de los demás, elevando su religión por encima de las demás, o sea, por encima del cristianismo que nosotros predicamos. Y el cristianismo que nosotros predicamos es en base a lo que dice la Escritura, no en base a la tradición cristiana de siglos, no, ni en base a la tradición judía de siglos, de milenios. No, es en base a lo que dice la Escritura. Y procuramos no salirnos del contexto que estamos leyendo, porque ese es el error, probablemente el número 1 que se comete. Tomar un texto, sacarlo de contexto y crear un pretexto. Entonces, para corregir eso, tomamos el texto, lo metemos en el contexto y destruimos el pretexto. El 21. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y en Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allí nos está diciendo
el sacerdote descendiente de Aarón que tenga un defecto físico no puede servir en el servicio a Dios, no puede atender a las ofrendas ni ofrecerlas. Entonces está prohibido para él trabajar en el servicio a Dios. Pero no le es prohibido participar de las cosas santas, porque sigue siendo un sacerdote de la familia de Aarón. Así nosotros, o sea, no teníamos derecho a participar de nada de lo santo. No teníamos derecho a ser santos, a ser limpiados. No teníamos ningún acceso a Dios. Como dice la Escritura, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no teníamos ningún derecho espiritual para acercarnos a Dios. Sin embargo, por el sacrificio de Cristo, Él nos hace aceptos. El defecto que había en nosotros, el Señor Jesús lo corrige. Y porque ahora somos parte de la descendencia del gran sumo sacerdote, tenemos derecho a participar de las cosas santas, a comer del alimento espiritual que se nos da todos los días con la lectura y el servicio de la iglesia a través de la predicación. Entonces tenemos derecho a participar de las cosas santas. Ya no tiene nada que ver el defecto que había en nosotros. ¿Por qué? Porque fue quitado por nuestro Señor Jesús. Hoy pueden participar de las cosas santas los ciegos, los cojos, los mancos, los que están mutilados, o los que están sobrados, o los que tengan cualquier defecto, hasta el eunuco que no tiene sus órganos reproductores. Entonces, todos podemos participar de las cosas santas. ¿Por qué? Porque Cristo hizo posible esa gran obra. Hace poco, apenas hoy, estábamos hablando acerca de eso, ¿no? Del misterio, del misterio de los siglos, como lo mencionaba Pablo. Por aquí lo tenemos. Esperan menos 3 horas y ahorita lo encuentro. Aquí está. En 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál piedad? La piedad que Dios tuvo con nosotros. Era un misterio que nunca se había conocido. Incluso cuando estuvo el Señor Jesús, ese misterio no lo entendieron, no lo captaron, ni los apóstoles, ni María, ni los líderes religiosos, no lo captaron cuando el Señor Jesús fue crucificado. Para ellos la muerte fue el fin de todo. Para ellos creyeron que habían fracasado en identificar a la persona que estaban siguiendo. Pensaron que se equivocaron, estaban pensando, ¿cómo pudimos creer que estábamos tan bien y estábamos tan mal? Creímos que era el Mesías y nos equivocamos. Vimos las señales de que era el Mesías y nos equivocamos. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Amaban al Señor? Sí, lo amaban todavía, después de 3 días de muerto. Las mujeres que lo seguían fueron a ungir el cuerpo del Señor al sepulcro. ¿Por qué? Porque lo amaban. Y querían todavía después de muerto ungir su cuerpo para que se prolongara, ¿cómo se dice? El proceso de
desintegración, pues, el proceso de corrupción del cuerpo humano. O sea, se les pasó de largo lo que había dicho: en 3 días resucitaré. Que lo que dijo a los fariseos y saduceos y todos ellos: destruid este templo. Y probablemente él hizo así: destruid este templo, y estaban frente al templo, pero él hizo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero todos voltearon a ver su templo glorioso y dijeron: ¿cómo si tardaron más de 50 años en construirlo? ¿Y tú en 3 días lo vas a levantar? Pues, yo hasta me imagino al Señor Jesús: esto no entienden ni a patadas. Entonces, ¿cuál es el gran misterio? Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué abarca ese misterio? Y ahí lo detalla el apóstol Pablo a Timoteo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el gran misterio de la piedad. Lo que decía en el Antiguo Testamento, dice: haré una obra, dice Dios, que al que la oiga le retiñirán los oídos. ¿Por qué? Porque no es posible. O sea, ellos conocían a sus dioses y sabían que era imposible que un Dios de ellos hiciera una obra como la que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, y que sigue haciendo, porque Él se entregó por nosotros para darnos vida eterna, para darnos salvación y vida eterna. Y esa obra del Señor Jesús se sigue repitiendo a través de los siglos. Después de 2000 años de historia, se sigue repitiendo esa obra de salvación. Él muere por la persona que se arrepiente. Bueno, ya murió una vez, pues, pero la persona que se arrepiente en ese momento, para Él, el Señor Jesús fue sacrificado y Él recibió el sacrificio para ser perdonado. En ese momento el Señor Jesús murió por Él, porque Él apenas en ese momento entendió la obra del Señor Jesús. Pero no es que tenga que morir otra vez el Señor Jesús, no, es que el que está arrepentido entiende que aquel sacrificio hace 2000 años lo incluía a él hoy, o a ella hoy. Ese es el gran misterio de los siglos, el misterio de la piedad. Cuando usted entiende ese gran misterio, entonces es que el Espíritu Santo le está llamando a usted para que se arrepienta y se convierta al Señor Jesús. Está haciendo una labor de convencimiento el Espíritu Santo dentro de usted. Y una vez que usted entiende este gran misterio de lo que Cristo hizo al venir aquí a la tierra y vivir como ser humano, entonces la obra de redención ocurre en usted. Usted se arrepiente, usted se transforma, usted es hecho una nueva creación, usted nace de nuevo y la genética de su Padre Celestial es puesta en usted. Y así como un niño con el tiempo empieza a mostrar la genética de sus padres, así usted con el tiempo va a estar mostrando la genética de su Padre Celestial, de Dios el Padre en usted. No espere que va a ser de un momento a otro. O sea, con el apóstol Pablo aparentemente ocurrió en unos cuantos días. Pero no, es que él ya sabía, tenía décadas estudiando las Escrituras. Entonces, cuando de pronto el Señor Jesús se le aparece, pues él sacó todas las Escrituras que traía en su cabeza y ató los cabos por todos lados y entendió: el Señor Jesús es real, el Señor Jesús es el Mesías, el Señor Jesús resucitó,
y dirige a la iglesia. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Todo eso lo entendió él de un momento a otro, pero su preparación venía desde niño, de décadas. Entonces, el proceso de santificación, el proceso de la conversión es de un momento a otro, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Usted se convierte en un día, usted ese día, si se convirtió de corazón, ese día el Señor le da de su Espíritu Santo, usted es una nueva creación. Pero la santificación va a continuar de allí hasta el día de su muerte o hasta que el Señor Jesús regrese. Entonces terminamos el capítulo 21 de Levíticos. Y todavía el 22 continúa con más de lo que es la santidad del... Bueno, aquí dice la santidad de las ofrendas, pero es parte de la santificación de los sacerdotes, la santidad o la santidad de los sacerdotes. Y vamos a continuar con el 22 en el próximo video. Amén. Bueno, pues espero que esté compartiendo todos estos videos y que, si es posible, nos dé un like si les gustó el video, ¿verdad? Y si no es posible, también. También. Que usted siga disfrutando de estos videos y que nos ayuden a crecer, ¿verdad? A orar primeramente por nosotros, porque necesitamos de sus oraciones para que estos videos lleguen a todo el mundo, ¿verdad? Para que todos vengan a ser llenos del conocimiento de Dios. Estos videos, no los nuestros, sino los videos que se presentan. Los nuestros, bueno, hasta donde lleguen, nosotros estamos contentos. Amén. O sea, nosotros estamos, por decir algo, ¿no?, aportando un granito de arena a todo el trabajo que se está haciendo a través de las redes ahora. Pero es un granito de arena lo que hacemos nosotros. Que llegarán a todo el mundo, bueno, tal vez no, con seguridad no, pero esperamos que llegue por lo menos a algunas gentes que en algún momento tuvimos contacto y que les hayan gustado estos videos, o que les gusten estos videos. Amén, amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan un día súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Amén. Y acuérdense, no se acerquen a las higueras. A lo mejor nomás tú eres alérgico a las hojas de higuera. Yo no había oído de pues eso. por si acaso.